parece? Vamos a ver lo que Dios nos quiere enseñar, lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Y abran sus Biblias, por favor, en el libro de Salmos. Estamos en esta serie de Salmos. Creo que es un libro que nos va a estar hablando mucho en diferentes situaciones. Va a fortalecer nuestra vida, nos va a llevar a confiar, a depender. Y creo que es importante pues estar meditando en el día de hoy, en los capítulos 8 y 9. Hoy veremos nada más dos capítulos, capítulo 8 y capítulo 9. Y son salmos de David, en el cual va a hablar acerca de la gloria de Dios. El capítulo 8 estaremos hablando acerca de la gloria de Dios y también de cómo Dios ha honrado al hombre. Y en el capítulo 9 es un cántico de alabanza, de júbilo, de celebración o acción de gracias por lo bueno que Dios ha sido con David. Entonces, hoy vamos a ver estos dos capítulos y vamos a irlo verso a verso para ver lo que Dios nos quiere enseñar, nos quiere decir. Y ¿les parece bien si lo leo el capítulo 8 y después oramos y le pedimos a Dios que esté con nosotros hablando en nuestras vidas? Dice así la palabra de nuestro Señor. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Oramos. Te damos gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra en esta noche, porque nos permites poder leerla, estudiarla y poder ver lo que nos quieres hablar, Dios. Permite tener un corazón dispuesto y abierto para poder recibir la enseñanza del día de hoy, pero sabiendo que tu palabra transforma completamente nuestras vidas, Dios. Toma el control, quita toda distracción y permite que juntos podamos recibir el mensaje que tienes para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez más vemos a David entonando unos cantos o unos poemas hacia Dios. Y lo que vamos a ver, decía ahorita en el capítulo 8, tiene que ver con David va a hablar o reflejar de lo que Dios ha sido sobre su vida. Cuando vimos el capítulo 1, una de las cosas que vimos es que David decía que el hombre que es dichoso, feliz, es aquel que puede meditar en su palabra día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y decíamos que cuando él estaba escribiendo este salmo, pues la ley que tenía precisamente era el Pentateuco, y veíamos cómo quizá de los primeros libros que hay en la Biblia, David toma referencia y en el cual se deleitaba. El día de hoy creo que hace mucho énfasis en lo que ve él en Génesis, quizás en el primer capítulo, en los primeros capítulos, porque empieza a David a resaltar y exaltar la grandeza de nuestro Dios. David empieza diciendo: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Lo primero que puedo ver, si desglosamos un poquito este versículo, es como David empieza a hablarle a Jehová. Y Jehová es este ser, el existente, este ser todopoderoso en el cual él confía, en el cual él depende su vida completamente. Pero no solamente se queda ahí. A mí me llama la atención que dice: oh Jehová, Señor nuestro.
Y esto es importante porque hay una gran diferencia en poder levantar una oración, un clamor hacia Dios, y otro muy diferente a un Dios que es nuestro. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día cualquier persona piensa y dice que cree y confía en Dios. Cualquiera habla de Dios. Cualquiera piensa o dice que yo puedo confiar en Dios, y cualquier persona, aunque no sea cristiana, le dice, pues Dios ayúdame, y ahí queda su oración. Pero David va mucho más allá, porque David sabe que este Jehová es también Señor. Y la palabra Señor viene del original, que es Adonai, y tiene que ver con que es alguien que gobierna, alguien que dirige, alguien que juzga o apoya. En otras palabras, lo que está haciendo David al inicio de este salmo es empezar a decir que ese Dios que gobierna, ese Dios poderoso, ese Dios que es grande, el existente, le pertenece o es de él o es parte de lo que Dios ha hecho. También dice ahí, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y la palabra glorioso tiene que ver con algo que es grande, algo que es majestuoso, algo que es sobresaliente, y tiene que ver con la manifestación que Dios hace de su presencia o de su poder. Interesante, porque David sabe que él es parte del pueblo de Dios. Y quizás él pudiera haber pensado, cuán glorioso es tu nombre en tu pueblo. Pero David está exaltando a Dios y está declarando que Él es grande, que Él es grandioso, que Él es poderoso, no solamente en Israel, no solamente en su pueblo, sino que Él es grande en toda la tierra. Mira lo que dice en Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9, versículos 5 y 6. Nehemías se expresa de esta manera. No es Nehemías. Anoté mal el número, permítame. ¿Dónde? ¿Quiera? A ver. Sí, perdón. Nehemías 9. Nehemías 9:6 dice así: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando acerca que Nehemías está declarando que Dios es Jehová y que Él es el creador de todos los cielos, el creador de la tierra. Incluso dice ahí que todo su ejército, lo que en ellos están, en los mares y en todo, dice que adoran a Dios. Entonces, esto me habla de quién es Él. E incluso dice David, si regresamos otra vez a donde estábamos ahí en el Salmo, dice ahí: has puesto tu gloria sobre los cielos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la gloria de Dios es tan grande que aún la tierra no lo puede contener. ¿En cuántas veces hemos visto o hemos escuchado que la gloria de Dios se manifiesta en el Antiguo Testamento? Quizás en el tabernáculo,
cuando Él bajaba a su presencia, cuando estaba con Moisés, cuando está en el templo de Salomón, vemos su gloria. Una y otra vez vemos cómo la gloria de Dios se movía. Incluso cuando el pueblo iba por el desierto, la gloria de Dios se manifestaba una y otra vez. Pero ahora la gloria en el Nuevo Testamento me dice que la podemos conocer a través de su Hijo. Ahí en el libro de Juan capítulo 1, versículo 14, dice de esta manera: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y luego dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La gloria de Dios se manifiesta una y otra vez a través de la historia, pero la gloria de Dios se ha manifestado completamente a través de su Hijo. Si alguien quisiera experimentar la gloria o quiere tener la gloria de Dios, solamente lo puede recibir a través de su Hijo. Y es por eso que nosotros amamos, adoramos y servimos completamente a nuestro Señor Jesucristo, porque ahí es donde la gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Versículo 2, regresemos ahí a Salmos. Versículo 2 dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Lo que hace David ahora, aparte de estar hablando de la grandeza de Dios, es manifestar su poder. Y algo que a Dios le gusta es que Dios siempre escoge lo débil, incluso a veces lo vil y lo menospreciado, para poder mostrar su poder y su gloria. Por eso él dice ahí en el versículo 2: de la boca de los niños y de los que maman. Sería una locura el pensar que un niño pequeño puede ser fuerte y puede acabar con cualquier persona, pero Dios lo puede hacer, porque para Dios no hay nada imposible. Y Él escoge, dice, por eso dice ahí en el mismo versículo 2, lo hace a causa de los enemigos. ¿Para qué? Para hacer callar al enemigo y al vengativo. Si Dios usara a la gente poderosa para manifestar su poder, quizás cualquier persona pudiera decir: bueno, sucede porque esa persona es buena o es poderosa o tiene mucha influencia y lo hace él, y quizás no lo hace Dios. Pero cuando Dios usa el débil, cuando la Biblia me dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad, cuando Dios usa a aquel que no puede más, entonces realmente podemos ver la mano poderosa de Dios. Incluso el pueblo de Israel, Dios le dice al pueblo: eres el más insignificante. El pueblo de Dios ha sido rebelde en todo momento, pero Él manifestó su poder y su gloria por la grandeza que es Él. Mira lo que dice el versículo 3. Esto lo dice David: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Lo primero que me llama la atención es que David está viendo y contemplando la grandeza de nuestro Dios. ¿A través de qué? A través de la misma creación. El día de hoy es bien difícil de repente ver las estrellas, ¿no? Vivimos en una ciudad donde hay mucha luz y contaminación, que el día de hoy es imposible o bien difícil poder detectar una estrella. Pero cuando uno va al monte, cuando uno va a un lugar donde está oscuro, uno puede ver la cantidad de estrellas que hay en el cielo. Y bueno, no sé si a ustedes les gusta, pero a mí me encanta verlo. Incluso de repente se ve una estrellita o algo ahí que se mueve y todo, uno se emociona porque te ves la grandeza completamente de nuestro Dios. Entonces, cuando Él dice que Él creó con la obra de sus dedos la luna y las estrellas. Las estrellas, hay una gran cantidad de estrellas. La estrella más conocida por nosotros quizás es el sol. Entonces te puedes imaginar, Dios, las estrellas, la creación, el universo, simplemente lo hace o lo formó ¿con qué? Con sus dedos. Es increíble, nosotros no podemos
ni entender el universo, el tamaño del universo. Pero todo eso Dios lo ha formado con sus propios dedos. Me hace entender y me hace meditar de qué tamaño puede ser nuestro Dios. No lo podemos, incluso nuestra mente está finita y no lo podemos imaginar, pero me habla de un Dios grande, un Dios inmenso, un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que creó todo. Esto me habla de quién es el Dios. Lo que David quiere impresionar o se está asombrando es que David dice: ¿y qué es el hombre entonces para que tengas de él memoria? Comparado con la grandeza de nuestro Dios, ¿el hombre qué es? El hombre no es nada. En Job llega a decir que somos como un gusano. Otra parte me dice que somos polvo simplemente. Pero David está diciendo: tú eres tan grande, tú eres inmenso, eres poderoso, no hay nada que podamos compararte. Y siendo tú tan grande, ¿cómo puedes pensar en el hombre? ¿Cómo puedes tener tu mirada en algo que pudiéramos decir que es tan insignificante? Mira cómo dice en Job 7, 17 y 18. Job 7, (17 y 18) dice de esta manera: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Y eso es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un Dios grande, de un Dios todopoderoso, que está poniendo su mirada en el hombre. Y está hablando de la humanidad en general, en cada uno de nosotros. Pero a pesar de lo grande que Él es, ¿cómo Dios puede poner sobre nosotros, sobre el hombre, su corazón? Dice el 18: y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. Esto me habla de cómo Dios tiene su mirada en nosotros en todo momento. Y creo que eso nos debe de nosotros de levantar quizás nuestra, ¿cómo puede decir? No sé si nuestro ánimo, pero que pueda cambiar nuestra perspectiva al decir: siendo Dios lo que es, ¿cómo es posible que Él esté pensando en mí? ¿Cómo es posible que todas las mañanas Él pueda visitarnos? Dice ahí en el Salmo 8, dice: y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y eso es interesante porque desde un principio el que está enfocado, el que está preocupado para restaurar la relación del hombre con Dios es Dios mismo. Cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva, Dios los creó para que estuvieran con Él y fueran justos. Y Dios les dio todo lo que ellos necesitan. Solamente les dio una indicación que de tal fruto, de tal árbol no podían comer. ¿Y qué hizo el hombre? Desobedeció. Ellos comen, desobedecen, y Dios les había dicho que si ellos comían de eso, ellos iban a morir. Y viene una muerte espiritual a sus vidas y una separación, y el hombre no puede acercarse a Dios, y Dios tiene que establecer un plan. ¿Para qué? Para restaurar esa relación del hombre con Dios. Y si te das cuenta, en todo lo que tiene que ver la salvación del hombre, el hombre no mete la mano. Todo el que lo hace es Dios, y es Dios el que está preocupado, el que está interesado, el que nos busca, el que nos llama, el que nos cambia, el que nos transforma. Porque si hay algo que Dios quiere, es tener una relación con nosotros diaria. Y otra vez, la pregunta es: ¿y cómo un Dios tan grande puede querer poner su mirada en nosotros? Aquí no nos lo dice, pero pudiéramos ir más allá. El día de hoy sabemos que todo aquel que recibe a Jesús como su Señor y Salvador se convierte en un templo, porque Dios viene a morar en su vida. Y también eso es impresionante. Como un Dios que no cabe en la tierra, como un Dios que el mismo cielo no lo pueden contener, cómo ese Dios puede vivir no solamente en mí, sino en cada uno de nosotros. Y eso me habla de la grandeza que hay en nuestro Dios.
Por eso dice ahí, para que lo visites. Dios vino a través de Jesús a esta tierra para visitarnos, para salvarnos, para transformar nuestra vida completamente y para siempre. No solamente nos visita, no solamente piensa en nosotros, sino que Dios tiene un propósito para nuestra vida en el cual quiere glorificarnos. Mira, vamos a leer del versículo 5 al 8. Dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo a las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Entonces me habla que no solamente Dios piensa, no solamente nos visita, sino que hay un propósito especial de Dios para con el hombre. Cuando dice ahí, le has hecho poco menor que los ángeles, esta palabra ángeles en el original viene de la palabra también Elohim, que algunos dicen que dice Dios o dioses, y algunos consideran, hay dos ideas en cuanto a esto, que cuando dice le has hecho poco menor que los ángeles, bueno, está hablando precisamente de todos los seres creados angelicales de parte de Dios. El hombre está un poquito más abajo. Y otros consideran que no se refiere a esos ángeles, sino que se refiere a Dios mismo. Y tiene mucho sentido porque dice, le has hecho poco menor que a Dios. Y eso se refiere a cuando nos dice que fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Claro, no somos Dios, pero somos como Dios en el sentido de que somos hechos a su imagen y a su semejanza. Incluso de ahí dice, y lo coronaste de gloria y de honra. Mira lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 6. Efesios 2:6 dice de esta manera: y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿A qué se refiere? A que el momento en que nosotros hemos recibido a Jesús y hemos sido salvos por su gracia, bueno, Él nos ha hecho sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Apocalipsis 1:6. El libro de Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces me doy cuenta cómo Dios tiene un plan para nosotros. Nos ha preparado y nos ha llamado ¿para qué? Para estar en esos lugares celestiales con Él. Nos ha hecho reyes, nos ha hecho sacerdotes. Dios nos ha dado un propósito en nosotros y nos ha dado de su gloria y de su honra. No por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Dios ha hecho sobre nosotros. ¿Qué más hizo? Dice ahí en el Salmo 8, nos hizo señorear sobre las obras de sus manos. Todo cuanto Dios lo ha creado, lo ha puesto debajo del hombre. Claro que el día de hoy a lo mejor mucha gente no cuida la creación como Dios quisiera que la cuidáramos, ¿no? Pero Dios lo ha puesto todo debajo de nuestros pies. Dice ahí, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y me habla de todos los animales. Interesante, nada más como una nota, nunca nos puso a enseñorearnos ni a gobernar sobre otro hombre, sino simplemente sobre las bestias, los animales y todo. Y entonces dice el versículo 9: oh Jehová, Señor nuestro,
cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Lo que hace David simplemente al ver la grandeza de Dios y ver su gloria y toda la creación que ha hecho, y cómo Dios, a pesar de que es grande y poderoso, pone su mirada en el hombre, y cómo se acuerda y cómo lo visita y cómo lo ha coronado y cómo le ha dado un propósito. Cuando David ve lo que Dios ha hecho con el hombre, a pesar de lo que el hombre es, David lo que termina diciendo es: eres grande, Señor, eres grande. Tu nombre es grande en toda la tierra, no hay nadie como tú. Y es que eso es lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Ahora, esto que acabamos de leer también se cumple completamente en Jesús. Y yo quisiera nada más leer dos porciones que me ayudan a entender cómo esto se cumple completamente en Jesús, que Él fue el que vino a salvarnos a nosotros. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. Primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 21 al 27. Dice así: porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto sobre a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuanto dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Esta porción menciona completamente el Salmo 8. Por eso dice ahí: porque sujetó todas las cosas debajo de sus pies. Y esto me habla que Dios le ha dado una autoridad, un propósito a Jesús, para que Él pudiera destruir el enemigo, que es la muerte. Ahora vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 5. Hebreos 2, del 5 al 9, dice así: porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó de cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor de los ángeles, dice, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, es el mismo pasaje, si se dan cuenta, del Salmo capítulo 8. Ahora me está diciendo de a quién se está refiriendo. Se refiere a Jesús. Versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, hablando de Jesús, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos
los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, esta porción se cumple completamente en Jesús. Jesús vino a este mundo a salvar lo que se había perdido, que es al hombre. Y el hombre estaba condenado a la muerte, a una muerte eterna, a una separación completamente a Dios. Y la única manera de destruirlo era a través de la muerte. ¿Y qué es lo que sucede? Dios nos visita, Dios envía a su Hijo, Dios viene en la persona de Jesús, y Él viene a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y al estar siendo obediente, yendo a la cruz y al morir, Él recibe toda la honra y toda la gloria por ser obediente. Dice en Efesios que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le exaltó y le puso en un lugar especial por cuanto Él murió por nosotros. Por eso dice aquí, Él tuvo que participar igual que nosotros. Él tenía que venir a hacer carne como nosotros para morir, para tomar el lugar de nosotros. Y a través de ese sacrificio, Él acabar con aquello que nos separaba de Dios, que es la muerte. Y Él venció a la muerte y Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Por eso David, al momento de que este es un salmo profético, simplemente llega a decir: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Vamos al capítulo 9 para seguir avanzando. Salmo capítulo 9 es una oración, un cántico de acción de gracias de David por lo que Dios ha hecho en su vida. Y dice así: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Hasta ahí primero. Lo que hace David es expresar una alabanza a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida. Y creo que en estos dos versículos hay mucho que nosotros pudiéramos aprender, porque me habla del gozo que tiene David en Dios completamente. Y si te das cuenta, lo que David empieza a decir es: te voy a alabar. Otra vez se dirige a Dios, pero dice algo interesante: con todo mi corazón. Y creo que aquí hay que aprender nosotros. La pregunta sería: cuando tú alabas a Dios, cuando tú adoras a Dios, ¿lo haces con todo tu corazón? Espero que sí. Nuestra alabanza tiene que reflejarse. Nuestra vida tiene que reflejar realmente lo que Dios ha hecho. Y lo que me gusta es que David está diciendo: el momento en que yo te alabe, en el momento en que yo te adore, lo tengo que hacer con mi corazón completo, no con una sola parte. No se puede amar a Dios por partes. No se puede amar a Dios a mitades. No se puede alabar a Dios a mitades. Creo que esto nosotros tendríamos que reflejarlo todas las veces en nuestra alabanza y nuestra adoración. Y es que David, creo que aquí lo podemos aplicar incluso en el momento cuando venimos a la reunión y estamos cantándole a Dios, porque en el mismo versículo dice: contaré de todas tus maravillas. Después me dice en el versículo 2: me alegraré y me regocijaré en ti. Y número 3: cantaré a tu nombre, oh Altísimo. 3 maneras en que David me enseña que yo tengo que alabar y adorar a Dios. La primera me dice: tengo que contar todas tus maravillas. Y cuando hablamos de maravillas, me habla de decirlo, algo que Dios ha hecho de una manera sobrenatural sobre nosotros. ¿Alguien me puede decir alguna maravilla que Dios ha hecho en tu vida? ¿Sí? La sanidad de su hijo. Sanidad, bien. ¿Otra maravilla? ¿O no ha hecho maravillas? Hay una principal que a todos nos ha hecho. ¿Cuál es? Salvación. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que contar lo que Dios ha hecho en mi vida. Creo que vamos a ir aprendiendo que en el libro de los Salmos vamos a ir viendo cómo David habla de lo grande que es Dios.
habla de lo poderoso que es Dios, habla de lo fiel que es Él, cómo clama y Dios le responde, cómo Dios le ayuda en la necesidad. Lo que tenemos que hacer es contar. Quizás la gente no viene a la iglesia, la gente no se acerca a Dios porque piensa que es una religión, y nosotros no estamos viviendo una religión, nosotros vivimos algo real, que Dios existe. Y lo que yo tengo que hacer todos los días de mi vida es contar lo que Dios ha hecho en mi vida. Si me provee, si me bendice, si me sana, si me cuida, si me ama, todo lo que Dios ha hecho en mí. ¿Cómo me transforma? ¿Cómo puedo levantarme y despertar todas las mañanas? Yo tengo que contar las maravillas de Dios. Y es una manera que David me enseña, una de las maneras en que yo alabo a Dios con todo mi corazón. La segunda, me dice ahí, me alegraré y me regocijaré. Pero me dicen, ¿quién? David sabía que su gozo y su alegría, ¿en quién estaba? En Dios. Y muchas veces esto nos falta a nosotros. Porque a veces los problemas, las dificultades, las pruebas y las necesidades nos quitan nuestro gozo y nuestra alegría. Y tengo que aprender que mi gozo y mi alegría no están en una persona, mi gozo y mi alegría no está en alguna situación, mi gozo y mi alegría no está en una posesión, sino que mi gozo y mi alegría y mi regocijo deben estar completamente en Dios. Si yo soy su hijo, si Él es mi Dios, si Él me ha amado, yo tengo que estar feliz y contento. Yo sé que aunque vienen momentos difíciles, pero en medio de la prueba yo tengo que saber que Él está conmigo. Y yo sé que esto es bien fácil decirlo cuando no tenemos problemas. Pero cuando yo tengo un problema, cuando estoy mal, esto es difícil, pero esto me habla de mi confianza completamente en Él. Y la tercera manera en que David nos enseña que Él le alaba con todo el corazón es cantando. Dice ahí, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Y aquí no tiene nada que ver con aquellos que tienen el don de cantar bien y los que no tenemos el don de no cantar, ¿verdad? Hay algunos, como a lo mejor como yo, que no cantamos, y además ni en la regadera, porque cuando cantamos en la regadera, el agua se va, ¿verdad? Oye, ¿la cortaron? No, es que canté yo. Pero yo tengo que aprender a cantar, y aquí quiero aplicarlo, porque muchas veces venimos a la iglesia y estamos en el tiempo de la alabanza, y muchas veces simplemente estamos a veces parados y no estamos cantando juntos para adorar a nuestro Dios. Cada canto que nosotros entonamos en la iglesia, aquí buscamos que sean un cántico que hable de Dios, que hable de su grandeza, de su poder, de su fidelidad, que la misma palabra se refleje en la misma canción. Y cuando nosotros venimos cada reunión, ya sea martes, ya sea domingo, nosotros deberíamos de alabar a Dios con todo el corazón, cantándole, declarando lo bueno que ha sido contigo, que ha sido fiel, que en ningún momento te ha dejado. Y tenemos que levantar nuestra voz, tenemos que exaltarle completamente, cantar cuán grandes son las maravillas de nuestro Dios. Nosotros tenemos que expresar el gozo que Dios ha puesto en nosotros. ¿Por qué está cantando David las maravillas? ¿O por qué está alabando a Dios? Por lo que Dios ha hecho en su vida. Eso lo vemos en el versículo 3, del 3 al 8. Mira lo que dice: mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. ¿Sabe que el que hace toda la obra es Dios, no David? Dice, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Y sabe que Dios es el que obra, porque dice en el versículo 5, reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre,
Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. David está alabando a Dios y adorando a Dios porque sabe que Dios tiene el control de toda su situación. ¿Qué va a pasar con los enemigos? Van a perecer. Los que se levanten contra el pueblo de Israel van a ser borrados. Sabe que la obra la hace Dios, porque en el versículo 5 dice: tú reprendiste a las naciones. También dice ahí que tú destruiste al malo y tú borraste el nombre de ellos. Toda la obra la hace Dios. Y sabe David que Jehová permanece fiel para siempre. Dios es inamovible. Dios tiene control, Dios es soberano, Dios es rey y Dios es Señor. Y sabe David que Dios es su refugio en todo momento. Versículo 9 dice de esta manera: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos y no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de las hijas de Sión y me goce en tu salvación. David sabe que Dios es el refugio. Y voy a ir leyendo cada parte, cada versículo de una manera detenida, porque creo que es ahí donde nosotros podemos tener el consuelo. En el versículo 9 dice: Dios será refugio del pobre. ¿Quién es el pobre? Aquí no me habla de alguien que no tiene dinero, sino alguien que es pobre es aquel que sabe que no puede hacer nada en sus propias fuerzas. Hay dos tipos de personas. Hay gente que cree que todo lo puede. Yo no ocupo a nadie. Por eso estudié, por eso tengo recursos, por eso yo puedo. Aquel que no necesita a Dios, Dios hacia un lado. Pero aquel que necesita a Dios porque ya no puede más, porque está en un problema y está desesperado, y porque está en una angustia y porque parece que no hay salida para su necesidad, sabe que en quien puede refugiarse, ¿en quién es? En Dios. Ahora, esto lo sabemos, pero muchas veces no lo hacemos, porque me es más fácil refugiarme en mi amigo, es más fácil refugiarme en alguna persona o en algún líder o un pastor. Pero tenemos que aprender lo que David nos enseña. El pobre, el que no puede más, el que está desesperado, el que tiene angustias, se puede acercar a Dios sabiendo que Dios le ayuda. Dice ahí: es un refugio para el tiempo de la angustia. Otra vez, no puedo más, es tiempo de acercarte a Él. Versículo 10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Y esto me llama la atención, porque pareciera que dice: los que realmente te conocen quién eres son los que en ti confían. Cuando tú no sabes quién es el Dios grande que está de tu lado, a veces es más fácil pensar que tú puedes hacer las cosas. Pero cuando tú sabes que para Dios no hay nada imposible, cuando tú sabes que si Dios está contigo, Él te va a ayudar, te va a proveer, que Él es tu pastor y nada te faltará, es más fácil confiar en Él. Es fácil saber que Él no va a desamparar. Dice ahí en el versículo 10: por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Tienes que tener la seguridad que cuando tú buscas a Dios lo vas a encontrar. El domingo leíamos, ¿no?, que Dios habita con los humildes y con los quebrantados. Y si tú le buscas, ten la seguridad de que tú vas a encontrar a Dios. Dios nunca se va a esconder. En el tiempo de tu necesidad, de tu aflicción, de tu angustia, confía en Él. Búscale en todo momento y aprende a refugiarte y a descansar en su presencia. En Él, no en una iglesia,
no en una persona, no en una denominación, no en una religión, sino en el Dios real, verdadero y todopoderoso. En el versículo 11, pareciera que David ahora exhorta a los demás a que hagan lo que él hizo. Ahorita que leíamos el versículo al principio, que leíamos que David iba a alabar a Dios con todo su corazón y decía que iba a contar sus maravillas, que se iba a alegrar y regocijar en él y que iba a cantar a su nombre. En el versículo 11 dice: cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos y no se olvidó del clamor de los afligidos. Parece que David está diciéndole al pueblo no solamente yo debo de cantar a Dios con todo mi corazón, sino ustedes también canten. Ustedes también publiquen entre los pueblos sus obras. Y creo que este es un buen punto para nosotros. Vuelvo a decir, nosotros deberíamos de salir por las calles y gritar, cantar y publicar todo lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Se acuerdan? Muchas veces gente como el endemoniado gadareno, una vez que fue libre, va a Jesús y le dice: te quiero seguir. Y Jesús voltea con él y le dice: ve a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho en tu vida. Es una manera de ver lo que Dios hace en la vida de las personas. El que salgas a publicar, el que salgas a predicar, el que salgas a decir lo que Dios ha hecho en tu vida, puede hacer que mucha gente pueda acercarse a conocer completamente a Dios. David termina diciendo en el versículo 13: ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco. Y una vez más, David no está confiando en su poder, en su capacidad, sino que él está buscando la misericordia de Dios. Dice el versículo 14: para que cuente yo todas tus alabanzas y en las puertas de las hijas de Sión, y me goce en tu salvación. David hace una comparación ahora y va a decir cuáles son el fin de aquel que hace lo malo. Dice así: se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondió fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Entonces David hace una comparación. Si tú buscas a Dios, te refugias, Dios estará contigo. Pero si tú no estás buscando a Dios, dice al final, si te olvidas de Dios, estés consciente que vas a caer en tus mismas artimañas, en tu misma maldad, en tu mismo pecado. Dice en el verso 16: Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. La Biblia me enseña que todo hombre que no busca a Dios, todo hombre que no quiere saber nada con Dios, tiene un final de condenación. Completamente. Y como es un Dios fiel y misericordioso, es un Dios que cumplirá su palabra. Pero también es un Dios que hace misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Verso 18: porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Dice David: levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Y mira lo que dice el versículo 20: pon, oh Jehová, el temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Y me llama mucho la atención este último versículo, porque si hay alguien que puede cambiar al hombre completamente es Dios. Y hay gente que quizás se siente autosuficiente, se siente poderosa. Hay gente que llega a decir que no necesita de Dios. Hay gente que dice que Dios no existe. Hay gente que
cree nada en cuanto a que Dios es real y es verdadero. Y si hay alguien que puede cambiar su corazón, completamente es Dios. Por eso incluso David llega a decir: pon, oh Jehová, temor en ellos. Y que puedan conocer el hombre, que son hombres simplemente, y no se pueden comparar con la grandeza que es nuestro Dios. Como aquí somos de la iglesia, creo que es importante que pudiéramos terminar meditando en esto. Tengo que pensar y terminar el día de hoy a través de estos 2 capítulos pensando y meditando quién soy yo delante de Él. ¿Qué es el hombre? ¿Qué soy yo? Porque muchas veces, al saber que somos sus hijos, al saber que ahora Él vive en nosotros, al saber que le conocemos, muchas veces pensamos que a lo mejor nuestra manera de concebirnos o creer cómo somos es muy alto a lo que debemos de entender, que delante de Dios no somos nadie. Que aunque somos salvos el día de hoy, somos hombres, y toda persona fuera de Dios no es nada. Y nuestra vida tiene que aprender a confiar completamente en Él. Entender que si hay alguien que puede transformar nuestra vida es Dios. Si hay alguien que puede cambiarnos completamente es Él. Y yo tengo que ver cuán grande, cuán poderoso y cuán bueno es Dios, que pone su mirada en nosotros y está dispuesto para visitarnos todos los días. Ponte de pie, por favor. Tengo que meditar y tengo que entender lo grande que es nuestro Dios. Y que es Dios el único que transforma mi vida y mi corazón. ¿Qué tengo que hacer? Contar sus maravillas. Me tengo que regocijar en Él y tengo que cantar cuán grande es nuestro Dios.